Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Franco Pinotti. Hola Franco, la verdad es que no tengo ni idea de quién eres, me recomendó hablar contigo Miki Forniés y aquí estoy sin tener muchas ideas claras. Sé que fuiste jugador en Italia, viniste aquí, has entrenado a nivel, has sido director técnico del comité de árbitros hasta el 2000. Aquí estoy para aprender. ¿Qué me puedes contar del mundo del básquet? Hombre, te podría contar muchas cosas porque llevo en este mundo, antes que nada, hola, y a quien nos escucha. Bueno, del mundo del básquet te puedo contar lo que quieras porque llevo ya como 50 y pico de años en este mundo, de los cuales 45 ya entrenando. 10 llevando una revista de básquet que en los años 80 era la más importante que había aquí en España, que se llamaba Nuevo Básquet, que a pesar, no sé si lo has oído nombrar, pues claro, esta fue una revista tan popular y tan histórica que ahora, o sea, en el año 90 yo ya lo dejé, porque ya estaba harto del tema del periodismo, porque también estuve trabajando. Realmente empecé a trabajar como periodista, ¿no? Deportivo. O sea, cuando acabé la carrera en Italia, me volví aquí porque tenía pensado irme a Estados Unidos, había pedido una beca. Claro, te estoy hablando de mitad de los años 70, entonces no era tan fácil como ahora, ¿no? Que ahora las becas te las regalan casi. A la que tengas un poco de conocimiento, sobre todo del idioma, pues en aquella época tenía que esperar bastante tiempo. Casi 2 años tenía que esperar para poder acceder a la beca. Y en aquella época, pues claro, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un periódico deportivo que en aquella época se llamaba El Grupo Mundo. El periódico se llamaba 424. Y nada, pues me enganché ahí a la ola de... en aquella época también se murió mi homónimo, y os dejo más o menos en paz, aunque la sombra sigue perviviendo por lo que veo. Y nada, ahí empecé. Yo siempre había estado ligado al mundo del deporte, porque bueno, ya desde pequeño ya viene de familia, muy deportistas todos. Había jugado mucho a fútbol en Italia de pequeño, lo que pasa que a los 14 años... Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Pues me vine a vivir aquí a Barcelona por el motivo del trabajo de mi padre. Claro, nos venimos toda la familia. Y en aquella época, pues como yo era un puñetero extranjero, como sigo siéndolo, por cierto, no nos dejaban jugar a fútbol federados. O sea, era una autarquía total. Y el único deporte que dejaba jugar federados siendo estudiantes era el baloncesto. Y como en las escuelas italianas había, pues se hacía el deporte rey, era el baloncesto, pues ahí me enganché. O sea, tenía 14 años, ahora tengo 73, pues calcula. O sea, luego volví a Italia a hacer la carrera, a estudiar, la universidad, pues ahí estuve jugando 4 años. Volví aquí y cuando volví, pues entré, lo que te he dicho antes, en el Grupo Mundo y empecé a trabajar de periodista hasta el año 80, que, bueno, por motivos empresariales, políticos y como era un grupo bastante progresista de izquierda y así, pues, bueno, tú eres joven todavía, me parece. No, 52. Tampoco me pillas tan lejos, ¿eh? Claro, en aquella época todavía había bastante crispación y así, los poderes fácticos pues se cargaron al Grupo Mundo y claro, nos quedamos ahí todos en el paro. Y entonces hicimos de la nada, montamos la revista se llama Nuevo Básquet, nada, que duró como 10 o 11 años. Y al cabo de 10 años, pues yo lo dejé porque ya no me gustaba el mundo del periodismo y este rollo. Y nada, empecé a entrenar ahí en el año 78, 79. Y desde entonces, pues no he parado. He hecho en el básquet, he hecho de todo, aparte de la revista esta de básquet, que he sido el director durante 10 años.
pues ahí a principios de los años 90, pues tuve la suerte de entrar a trabajar en la CB. Primero montando el servicio de estadística, o sea, sí, te lo explico todo así muy por encima, sin entrar en detalles. Si te interesa algún detalle, me lo dices. ¿Vale? Entré montando el servicio de estadística, que entonces ya estaba aquí, todavía prácticamente no se hacía, y hasta el punto de que, por ejemplo, el servicio de estadística que montó a la CB estaba montado sobre un servicio de estadística que habíamos hecho dentro de la revista de básquet, ¿no? Se aprovechó la misma gente y así, ¿no? Nada, aquello, como yo tenía un poco de experiencia sobre el tema de estadística, porque venía de Italia y así que tenía mucha gente que conocía, que trabajaba en la Liga Italiana, que en aquel momento era la mejor casi era mejor que la NBA, ¿no? Pero, sí, o sea, en los años, a finales de los años 70, piensa que grandes figuras de la NBA fueron a jugar en la Liga Italiana, ¿no? O sea, te puede dar mucha gente. Spencer Haywood, Bob McAdoo. El Barça lo recuerdo con cariño, creo. O sea, te estoy diciendo gente que está en el Hall of Fame, ¿no? De la NBA. Y nada, y ahí estuve pues dentro de la CB, pues nada, estuve haciendo 2 o 3 años hasta que el tema de estadística ya funcionó, ya prácticamente funcionaba solo. Luego la CB recuperó, digamos, la gestión del arbitraje, y entonces pues ahí, claro, ya me encargaron otro marrón. Al final conseguí, bueno, no sé por qué, pero me pusieron como director técnico del departamento de arbitraje, ¿no? O sea, era el segundo después del director de arbitraje, que en aquella época era Santiago Fernández, ¿no? Y nada, ahí estuve casi 7 años. Claro, en estos 7 años me era incompatible entrenar, porque claro, el tema del trabajo del arbitraje era súper profesional y a nivel profesional no podía entrenar. Y luego ya a finales de los 90, a principios del 2000, pues ahí también por problemas internos y así, que tampoco quiero entrar mucho, porque estos rollos personales no interesan a nadie, se montó un servicio de scouting en la CB y claro, ya me colocaron ahí. Y entonces, pues claro, convertimos el servicio de scouting hasta hace 4 o 5 años. Bueno, era un servicio de scouting que prácticamente todas las ligas del mundo, excepto la NBA, se apoyaban, ¿no? Y dábamos servicio de información de jugadores. Todo esto era para los clubes de ACB, ¿eh? Era, digamos, información reservada, pues con vídeos, cortes de vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Y estuve hasta hace 2 años. Hace 2 años, justo al principio de la pandemia, pues bueno, estaba ya un poco harto de trabajar para los demás y ahí llegué a un acuerdo y me largué de la CB. Y ahora estoy aquí medio jubilado, no sé ni lo que estoy, sinceramente, aquí esperando que se acabe el rollo este de la puñetera pandemia y que ningún loco se pase de la raya con esto de Ucrania y Rusia. Y mientras tanto, pues desde el año 2000 volví a entrenar, digamos, a nivel efectivo. Lo que pasa es que nunca me he dedicado mucho al tema de la formación, ¿no? O sea, me he dado cuenta que me gusta mucho, tengo cierta habilidad en trabajar con la gente joven, o tenía, bueno, sigo teniendo porque sigo entrenando. Y nada, y así ha sido, resumiendo en 5 minutos la historia de mi vida. No soy quien para decir quién soy. Eso sí, no soy nada... O sea, yo lo he hecho siempre porque me ha gustado. Tengo la suerte puñetera he tenido, que en toda mi vida he hecho lo que me ha gustado. Y encima me han pagado. Con lo cual, pues... Eso es una suerte. He tenido una buena vida con altos y bajos, pero bueno. Pero entonces, equipos de formación nos ha tocado mucho. Infantiles, minis, todas estas cosas. De formación, desde minibásquet hasta 18 a sub-21, los he entrenado todos. Vale. Yo he estado, por ejemplo, he entrenado con el Sant Pep de Badalona, he estado 4 años entrenando ahí, fuimos, por ejemplo, con el equipo infantil, fue el primer equipo del Sant Pep que fue un campeonato de España, con el equipo infantil. Luego, pues, he entrenado en Hospitalet, en los 2 Hospitalet,
tanto el que antes se llamaba AE y luego en el CB. He estado entrenando ahí, cadetes, juniors, he entrenado, yo qué sé, en el SESE, por ejemplo, he entrenado en Mataró, en el Mataró antiguo, el más antiguo, ¿no? ¿Y qué más? En Viladecans, o sea, he entrenado un montón en el hispano-francés. Ahí los entrené incluso en Liga Femenina, o sea que 2 años estuvimos ahí. Y o sea que en un montón de equipos, ahora sí de memoria te he dicho los que más o menos. Y cuando entrenas, ahora que tienes ya una visión global, ¿cómo ves el camino que va desde premini hasta senior? ¿Cambian mucho cuando empiezas? ¿Es más voluntad? Luego ¿Cómo es el viaje de un premini a un senior? Sobre un entrenador, ¿te refieres? Entrenador y jugador. ¿Cómo cambia? Bueno, ¿Cómo has entrenado y el jugador? ¿Cómo de cambiar su forma de ver las cosas? Si da de cambiarlas. Sí. Yo pienso que lo más importante, sobre todo al principio, es el entrenador. O sea, cualquier niño que esté, digamos, con condiciones normales físicas, es capaz de aprender. Además, los niños tienen una facilidad para aprender asombrosa, ¿no? Por ejemplo, es el tema de los idiomas. Es mucho más fácil que aprenda un idioma un niño de 5 o 6 años o incluso de 3 o 4 años que una persona mayor, ¿no? O sea, como tienen todavía todas las neuronas, a los niños en general todas las neuronas les funcionan, ¿no? Los miles de millones que tenemos dentro del cerebro. Mientras a los mayores, además como se demuestra en la vida diaria, a medida que nos hacemos mayores van decreciendo el tema. Por esto que hay tantos problemas por el mundo, ¿no? Porque yo creo que cada vez que te haces mayor te vuelves más tonto. Pero bueno, yo creo que con los niños es importantísimo, o sea, desde, por ejemplo, los 6, pongamos una edad, ¿no? Desde los 6 años, que puede empezar, que prácticamente no hacen ni básquet, o sea, hacen un polideporte, ¿no? Porque aprenden a correr, a saltar, a estar en equipo, a moverse, a entender el espacio, cómo hay que moverse en el espacio, que este es un deporte que hay que colaborar, no puede ser, o sea, el balón, aunque sea un balón para muchos jugadores, pues hay que repartirlo, no puede ser que uno vaya. O sea, conceptos muy simples, pero tú como entrenador se lo tienes que explicar muy bien a los niños, porque si le metes un balón y le dices, venga a correr, pues ya sabes cómo pasa, ¿no? Como en los patios del colegio. Todo el mundo corre detrás del balón, nadie hace nada. Entonces ya ahí desde una cierta edad no le tienes que inculcar el concepto de disciplina, que no tiene nada que ver, sino de orden, yo creo, ¿no? O sea, el juego tiene que ser mínimamente ordenado. Este concepto los niños lo entienden, porque le explicas, por ejemplo, no podéis estar jugando uno al lado del otro, porque el campo es muy ancho, depende de si eres más pequeño o más grande, tienes un espacio, tienes que aprovechar el espacio. Claro, si se lo explicas así a un niño de 6 o 7 años lo entiende. Si tú empiezas a explicarles las grandes teorías espaciales, pues no va a entender nada. ¿Por qué? Porque un niño a esta edad, al cabo de 10 segundos, ya pierde la concentración. O sea, es incapaz de estar más de 10 o 15 segundos atento. Entonces ahí depende mucho de la habilidad de los entrenadores. Yo, por ejemplo, ahora vivo aquí en Montornès y bueno, ayudo aquí en el club más o menos, que es un club de mediano nivel, pero bueno, que hay muchos equipos de niños pequeños, ¿no? Niños y niñas. Cuando digo niños, yo no soy de estos, me refiero a todos. Y claro, los entrenadores, por ejemplo, algunos de mis jugadores, yo entreno el equipo junior, pues algunos de mis jugadores son entrenadores de estos niños de 7 o 8 años. Entonces yo le explico, mira que no tú no le puedes hacer un ejercicio que hacemos nosotros a nivel junior de cierto nivel a unos niños que todavía están aprendiendo, ¿no? O sea, tú puedes tener la idea del ejercicio, pero luego adaptarla a la edad de los niños y al nivel de los niños. Esto es un poco, ¿no?, lo que les explico. Entonces, pues ahí depende mucho de la habilidad de las personas que transmiten esto. Si tú tienes buenos entrenadores a este nivel, conseguirás tener buenas canteras. Porque los niños aprenden más rápido. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, a principios de los años 90 estuve entrenando en el AE Hospitalet, que entonces se llamaba, ¿no?, los que juegan ahí en Las Planas, y el que llevaba el minibásquet era Tony Carrillo, que es un entrenador que, bueno, ha escrito libros y todo, ¿no?, sobre minibásquet desde los 6 hasta los 12 años. Y era además una persona mayor, con mucha experiencia,
muy disciplinado, entendía muy bien los conceptos, y yo veía él cómo entrenaba a los niños, entre los cuales estaban mis hijos, o sea, que estaba directamente interesado, pero yo como era entrenador, pues me fijaba mucho. Y la capacidad, que era una persona muy seria y así, ¿no? Que a primera vista parece hasta indisponente, ¿no? Por su seriedad, pero hostia, tenía una empatía con los niños increíble. No sé cómo, y entonces, pues ahí hablamos mucho, ¿no? Y el problema no es un problema de ejercicios, de hacer este ejercicio, hacer lo otro, hacer este tipo de hostia, no me sale la palabra. Metodología. Es saber transmitir a los niños lo que tú quieres y en función del nivel empiezas desde abajo y poquito a poco vas mejorando, ¿no? Entonces, el aspecto más importante para mí creo que es esto. Todo lo otro no es secundario, porque evidentemente es saber entrenar bien para que aprendan bien los conceptos técnicos y los principios de los tácticos, que no tienen nada que ver con los sistemas, ¿no? Los principios tácticos. Es importante, pero claro, si no transmites, si no te entienden, es muy difícil que aprendan. Entonces, la clave de esto es la capacidad del entrenador de tener esta palabra que ahora está tan de moda, de la empatía, ¿no? De ser empático, que realmente quiere decir saber transmitir dentro de un ambiente que he dicho antes, tiene que ser distendido, pero no relajado. Son dos palabras completamente distintas. O sea, no hay que relajarse porque si te relajas pierdes la concentración. Entonces, jugar siempre con los límites, ahí se demuestra la capacidad del entrenador, ¿no? Evidentemente, cuanto más conocimiento técnico tú tienes, si encima sabe transmitir, más fácil es que los jugadores aprendan, ¿no? Y que el nivel de los jugadores, pues, como se dice, progresen si hay palabras. Esto, y así. O sea, por ejemplo, te hago un ejemplo. Hay un campus que hacen ahí por Tarragona, en Aposta, que yo he estado como 5 o 6 años yendo, y ahora no voy, no porque no quiero, sino porque me canso mucho, ¿no? Que es solo de niña, que lo hacen el Winners, se llama Campus Winners, que es solo para chicas, pero claro, son todas chicas de nivel. Ahí estás una semana, por ejemplo, trabajando 7 o 8 horas al día en el pabellón, haciendo cosas, y en una semana, claro, el nivel de las chicas son todas niñas que han jugado en preferente en distintas categorías, desde infantil, cadete, junior. Muchas están en las selecciones autonómicas, algunas están en las selecciones españolas, y así, claro, el nivel es tan alto que en una semana pues puedes hacer el trabajo que haces en 6 meses en un club normal. Pero, o sea, que esto te lo digo porque ¿qué quiere decir? Que todo depende del nivel de los jugadores que tienes en la mano, ¿no? Si el nivel es muy alto, bueno, pues tú puedes ir a una velocidad y una progresión muy rápida. Si lo tienes más bajo, pues normalmente es lo que suele pasar en los clubes, pues te tienes que adecuar, ¿no? O sea, el entrenador tiene que saber ver todos estos detalles. Hoy en día, lo importante no es saber demasiado. O sea, hay gente que se lo sabe todo, pero luego lo metes en una cancha de básquet y se pierden. O sea, no dominan el tiempo del entreno, el cómo hacerlo, el saber manejar, que no tiene nada. O sea, tú tienes que tenerlo más o menos bien programado, pero tienes que ser capaz sobre la marcha de tener la suficiente elasticidad para poder variar determinadas cosas si ves que realmente cuesta, por el motivo que sea, hacerlas, ¿no? Esto es un poco, yo creo, la importancia del entrenador en la formación. Y luego debes tener una paciencia infinita, ¿no? Infinita quiere decir que no te está permitido cabrearte. O sea, yo cuando oigo a un entrenador que se pone a gritar, hombre, yo también de vez en cuando suelto un berrido, pero una vez, yo que sé, a la semana, ¿no? O sea, no como norma. Si tú te pasas el rato gritándole a los jugadores, al cabo de 10 minutos que no te hacen ni puñetero caso, por mucho que tú te esfuerces. O sea, no es un problema personal, es un problema de comunicación. Entonces, pues los que tienen dificultades en dominar esta situación, bueno, pues tienen que reciclarse en esto, ¿no? Hay sistemas para controlar, incluso sistemas que normalmente son métodos psicológicos, ¿no? Para autocontrol y para controlar a la chavalada sin que le metas ahí castaña cada 2 segundos, ¿no? O sea, la importancia para mí en este momento, a nivel internacional, por ejemplo, la gran diferencia entre países y otros, por ejemplo, digamos aquí en Europa, ¿no? Hace 30 años, por ejemplo, el básquet más importante era el italiano.
La Liga Italiana ha sido un ejemplo durante muchos años y así. Ahora España les pasa por encima a Italia y a Serbia y a Lituania y todo. ¿Por qué? Porque nuestros entrenadores de formación a alto nivel son muy buenos. Son tan buenos que muchos los piden para que vayan a trabajar al extranjero o acaban entrenando en los grandes clubes de ACB y yo sé qué sé, Madrid, Barcelona, Peña y así. Perdón que te interrumpa. Estoy de acuerdo. En formación, el entrenador es fundamental. ¿Y por qué en formación siempre se suele poner al chico que se acaba de sacar el título? Bueno, esto es un tema también de mala... digamos, de mala praxis en muchos clubes. No, ¿Por qué? Quizás es por dinero, porque cobra más el que lleva el senior. Ahí voy. Claro, si me quieren fichar a mí y me dicen, te pagamos, yo qué sé, 200 euros al mes, que le pagan a un chaval, pues a lo mejor yo le digo que no, aunque sea un buen equipo. Porque, joder, el tiempo que empleas, o sea, ya no es un problema, digamos, monetario simplemente, es el tiempo que tú empleas, no te lo consideran bien. O sea, no está. Y como hoy en día vivimos en una sociedad muy monetizada, pues claro, parece que la valoración va en función de lo que cobra. Si tú cobras 5.000 euros al mes, hostia, todo el mundo piensa que eres un fenómeno. Y si cobras 200, mucha gente piensa que eres una mierda y no funciona así el mundo. O sea, yo, por ejemplo, por mi caso, yo quiero hablar de mí porque los demás ya no me gusta, además no me gusta nada criticar a los demás. Siempre he pensado que hubiese podido entrenar en ACB sin ningún problema. ¿Y por qué no lo he hecho? Bueno, por intereses familiares, digamos. Pues he preferido la seguridad de que arriesgarme a dedicarme a una carrera profesional, ¿no? Pero esto no quiere decir que los entrenadores de ACB sean mejores que yo. O sea, yo veo cada día, bueno, ahora no tanto, pero he estado muchos años de mi vida viendo cada día, yo qué sé, 10 o 15 partidos de básquet, de todo el mundo. Cuando hacía scouting en la ACB, pues miraba ligas europeas, Euroligas, NBA, sobre todo los universitarios, cosa que, por ejemplo, sigo haciendo, porque ahí es donde salen, te das cuenta cuáles son los americanos buenos que pueden venir a jugar aquí, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, tú tienes conocimiento, lo que pasa es que muchas veces depende un poco un poquito de la suerte, de estar en el momento justo, en el sitio justo. Depende también de los contactos que tenga y depende también, bueno, de temas familiares. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he dado mucha más importancia a la seguridad de mi familia que a mi ambición personal. Y entonces he sacrificado mi ambición de poder llegar arriba, pero permitir que mi familia viviera de la mejor manera posible, ¿no? Y ya está, pero esto luego depende de cada uno que ahí eliges. Pero no es un tema de saber más o menos. Hoy en día todo el mundo sabe de básquet. O sea, yo he calculado. Bueno, sabe, ¿me entiendes? Bueno, me he dado cuenta de la pandemia, ¿eh? Esto que estamos haciendo tú y yo ahora, yo en estos 2 años habré hecho como unas 50 o 60 charlas de estas. ¿Te das cuenta? Hostia, no discuto que sepan, ¿eh? Y seguro que saben un montón. Mi duda es si saben transmitirlo. Que es ahí voy. Importante. O sea, la gran diferencia que yo en todas las charlas siempre le digo a la gente, bueno, pues esto que está explicando, ahora que se acaba el rollo, os quiero ver en la cancha haciéndolo. A ver cómo lo hacemos, ¿no? Y claro, ahí te das la diferencia. O sea, por ejemplo, diciendo así a voleo, ¿no? A lo mejor hay 2.000 entrenadores que saben un nuevo de básquet, o sea, un nuevo quiere decir a nivel universitario, ¿no? Que saben un montón, te saben citar lo otro, han leído esto, ¿eh? Pero luego que sean capaces de llevar un equipo profesional, pues de los 2.000 solo habrá 200. Los demás saben mucho, pero lo que has dicho tú, luego cuando te metes ahí en la cancha, y luego la dificultad con profesionales, que estás entrenando gente mayor, que no es fácil manipularlo, entre comillas, la palabra manipular, ¿no? O sea, con los niños, con los chicos y las chicas es mucho más fácil si tú tienes experiencia, ¿no? Y tienes un poquito de manejo de las situaciones, pues es fácil controlar un grupo. Pero claro, a nivel profesional intervienen tantos factores que es muy complicado. Y entonces ahí se ve el que realmente tiene la capacidad de estar o de hacer. Pero bueno, es cómo funciona, ¿no? Una de las cosas que me gusta, me pica la curiosidad en los entrenadores de formación, es que todos los entrenadores dedican muchas horas a técnica individual, sobre todo al bote. Que yo sepa, el baloncesto consiste en meter la canasta. Entonces no entiendo por qué no entrenan ni el tiro ni el pase.
¿Soy yo que soy un raro? ¿Es así? ¿Está demostrado? Bueno, tienes razón a medias. Por ejemplo, sí, no, te explico el porqué. Creo que sí, Tienes razón a media porque si tú no sabes manejar bien el balón, no puedes tirar bien, por ejemplo, y pasar bien. Claro, la clave de todo es que tú sepas manejar la bola. O sea, lo difícil del baloncesto no es jugar sin balón, es jugar con el balón en la mano, porque tú estás haciendo un movimiento más o menos coordinado físico, pero además tienes que controlar el balón. Claro, si no tienes un buen manejo del balón, es muy complicado que progreses o no progresas lo suficiente, ¿no? para saltar a niveles de aprendizaje. Por ejemplo, en la formación, sobre todo en gente joven, hasta mini básquet infantiles, si tú vas a ver un campus de los entrenadores yugoslavos, están una hora, o sea, están, pues, si hay una hora, por ejemplo, de entreno, están toda la hora haciendo ejercicios de bote, porque ellos lo tienen clarísimo. Pero claro, no son yugoslavos malos, es toda gente que ha entrenado, que entrena en alto nivel o han entrenado selección, o sea, entrenadores de altísimo nivel, están todo el rato haciendo entrenamiento de bote, porque, y en esto yo creo que, así como en otras cosas puedo discrepar, en esto yo creo que tienen razón, quizás se obsesionan un poco, pero si tú no manejas bien el balón, no aprenderás a tirar bien. Porque siempre tienes que ver, cuando haces el tema del tiro, sobre todo si estás jugando y en movimiento, pues casi siempre viene precedido de un bote, casi muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, si tú no tienes un buen control del balón, no haces un buen tiro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sabes hacer bien el último bote antes del tiro. O sea, muchos hacen el último bote antes, por ejemplo, tú sales en un pick and roll botando, no te viene la ayuda y tú cuando sales del bloqueo puedes tirar, ¿no? Si tú no sabes hacer bien este bote para que el balón te venga rápido en la mano para hacer el tiro, claro, no consigues hacer un buen tiro, porque te tienes que acomodar o si botas blando, te tienes que agachar para buscar el balón, mientras el balón te tiene que venir a las manos. Este pequeño detalle, por ejemplo, si tú no los dominas, es muy difícil que sepas hacer el bote y tiro bien hecho, ¿no? Te hago un ejemplo, demostración es que si, claro, ¿cómo se dice? Yo soy de formación práctica. Bueno, porque he tenido la suerte en mi trabajo, pues de ver a jugar a todos los mejores jugadores del mundo. Con la edad que tengo, yo los he visto todo y además el 95% los he visto en directo. Entonces, claro, tú te das cuenta y dices, a ver, yo qué sé, por citar uno, ¿no? El Djordjevic, por ejemplo, que esto lo hacía perfecto. En la salida del pick and roll, pegaba el bote y si el defensor de casualidad pasaba por el medio o se atrasaba un poco, en el segundo bote ya estaba tirando, porque lo hacía súper rápido. Pero claro, el Djordjevic, cuando hacía el bote, nunca iba a buscar el balón. O sea, hacía el bote y el balón venía con una velocidad que ya lo tenía en la mano para poder hacer el tiro. Claro, ahí está. Este pequeño detalle es dificilísimo de enseñar a los jugadores, sobre todo en formación. Entonces, pues ahí tienes que estar muy encima de ellos, ¿no? Hacerle ver. O sea, ahora a mí, por ejemplo, me cuesta un poco, ¿no? Porque, bueno, como tengo problemas físicos y problemas con el corazón, ciertos movimientos ya no lo puedo hacer. Pero, por ejemplo, yo cuando jugaba solo hacía una cosa, bien, tirar. Pero toda esta técnica del tiro la dominaba muy bien. Entonces, explicarlo para mí era sencillo, pero con el tiempo me he dado cuenta que para los jugadores, aunque los que son de alto nivel, pues le cuesta, porque le cuesta ver que en este pequeño detalle está la mejora. Y claro, imagínate si esto lo hace con niños jóvenes, con chavales y chavalas de 10, 11, 12 años, pues claro, esto es todavía más complicado. ¿Por qué? Porque ellos físicamente todavía no dominan su cuerpo. La clave también es enseñar a los jugadores a que ellos dominen todos los movimientos físicos de su cuerpo. No tienen que estar pendientes de situaciones. Porque hay que decir, hay que jugar flexionados. Claro, yo siempre le hago el ejemplo del Stephen Curry. Claro que ahora todo el mundo lo conoce, ¿no? Y todo el mundo se queda alucinado. Pero claro, yo lo llevo viendo jugar desde que era niño. Y entonces, cuando tenía 8 años, como nuestros hijos y toda la gente de esta edad, pues tiraba subiéndose el balón desde la rodilla. ¿Por qué? Porque era pequeñito, no tenía fuerza y así. Pues ahora que tiene 30 años, sigue tirando igual. Se sube el balón desde la rodilla.
Y pues, o sea, es cuestión que tú mires un vídeo y te fijes bien, no solo en este detalle, no si la mete o no la mete, esto da igual, ¿no? Y si tú te fijas, te das cuenta que sube el balón desde abajo, lo cual es un defecto en la mayoría de los jugadores, porque pierdes a lo mejor la ventaja inicial que has ganado en el movimiento. Pero él, que ha conseguido con el tiempo, el defecto lo ha convertido en una virtud. Y dices, ¿por qué? Porque él consigue ser tan rápido aunque se sube el balón desde abajo. Pues si lo analizas bien, te das cuenta que él siempre juega flexionado. Siempre juega flexionado. Entonces, en el momento que recibe el balón o que acaba el bote, ya está metiendo el balón para arriba, aunque lo saque desde abajo. Entonces, él ha convertido este movimiento, que era un defecto, lo ha convertido en una virtud. Porque al estar flexionado, pues ya está tirando mientras salta. Y es súper explosivo. Y fíjate, es un tío que mide, no llega ni al metro 90, ¿no? Con las botas. No le meten un puñetero tapón. Y además es un tío normal como nosotros, ¿no? Físicamente. O sea, no es un supercrack. Pero no le meten... Y claro, esto él lo ha ido mejorando y perfeccionando poco a poco y así. Entonces, claro, el entrenador bueno a nivel de formación, yo creo, es el que es capaz de transmitir todos estos detalles. O sea, todos estos pequeños detalles, porque la gran diferencia entre un buen jugador y un gran jugador, o entre un mediocre y uno bueno, pues eso, el dominio de todos los detalles técnicos. Entonces, volviendo a la pregunta que me haces tú de la importancia del bote, es importante por esto. Entonces, por esto que hay muchas escuelas. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Técnica que al principio, sobre todo, predomina en ese trabajo. Ahora, en esto también te doy razón, hay que trabajarlo todo. Y el tiro, principalmente, porque el tiro es la cosa más difícil de coordinar, porque entran muchos detalles, ¿no? Lo que decíamos antes del carry. La flexión, la posición del balón, el balón apoyado en la mano. Fíjate que muchos jugadores tiran con el balón apoyado en el palmo de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una cuestión física. Solo puedes educar porque la muñeca no trabaja bien si tienes el balón apoyado en el palmo de la mano. El balón tiene que estar apoyado en los nudillos. Y efectivamente, los grandes tiradores, tú te fijas, y todos tienen el balón apoyado en el nudillo. Y entonces el balón sale suave, con la rotación correcta y así, ¿no? Claro, todos estos detalles que ahora en 10 minutos lo estamos hablando, pues se tarda años en enseñar. Pues siguiendo esta línea que me estás comentando, está claro que los pequeños detalles hacen al buen jugador y cada movimiento tiene sus detalles. Siguiendo con los partidos que yo veo que hay jugadores que saben hacer muchas cosas, pero muchas mal. Y a veces pienso, ¿no sería mejor en vez de enseñar tantas cosas, enseñar 4 que las hagan bien? Porque hay jugadores que se ponen a botar, step back, cruce por abajo de las piernas, cruce por abajo de la espalda, cruce por los... Entonces, has hecho 24 cosas, no te has movido, no has ganado ventaja, haz 2, hazlas bien, no te líes, o es mejor enseñarlo todo y ya perfeccionarlo. Sí. A ver, esto, claro, depende del concepto de cómo tú ves el baloncesto, ¿no? Formación, para que aprendan. O sea, sí, no, pero claro, hay unos métodos que pueden ser distintos, ¿no? O sea, lo que te he dicho antes, los yugoslavos, pues al principio predomina una cosa y luego otra, pero esto ya no es solo un problema técnico, esto que dices tú, ¿no? Hay jugadores que se la botan en medio de las piernas, las cambia por detrás, corriendo y así, pero luego cuando juegan, pues se pierden. ¿Por qué? Porque paralelamente a que le enseñas esto que te estoy diciendo, los detalles, le tienes que saber explicar por qué se utilizan, cuándo se utilizan y cómo se utilizan. Esto sería la táctica individual. Aquí claro, me gusta, aquí vienes. El jugador inteligente. Uno de mis ídolos es Larry Bird. Sí, el tío más listo que he visto nunca. Sí, ¿cómo se enseña la inteligencia? Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, a ver, la inteligencia no es una inteligencia como entendemos, yo que sé, por ejemplo, cuando estudias. No psicológica, no sé. No, incluso puede ser, por ejemplo, en el caso de Larry Bird, era sobre todo, porque Larry Bird hablas con él y bueno, su nivel cultural es lo que es, ¿no? O lo que era. Pero él tenía una visión espacial privilegiada.
que es su talento, su gran talento, aparte de lo que podía ser técnicamente y de voluntad y así. Claro, él tenía una visión del campo dentro de su cabeza. Sí, que o sea, él no jugaba en el espacio material, jugaba en el espacio dentro de su cabeza y él conseguía ver todo el campo, todos sus compañeros y el equipo contrario que defendía. Claro, esto es un talento que lo debes tener innato. Esto es difícil enseñarlo. O sea, tú le puedes a los jugadores explicar, por ejemplo, cuando ahora estamos hablando de esto, ¿no? El tema de la táctica individual. Tú les puedes enseñar, cuando te hacen esto, tú puedes hacer lo otro. Por ejemplo, si te defiende 1 contra 1 en estático, no hagas nunca el cambio de mano por delante, porque ahora, sobre todo ahora en esta época, sea chicos que chicas, físicamente no hay ninguno torpe. En la mayoría o sea, a partir de un nivel mediano para arriba, físicamente son todos buenos jugadores y buenas jugadoras y con capacidades físicas buenas, con lo cual todo el mundo es rápido de manos y de piernas. Entonces, si tú haces en estático el cambio de mano por delante, muchas veces te tocan el balón y cuando te tocan el balón, pues ya te crean una dificultad si no te lo roban. Entonces, tú le tienes que enseñar que en las situaciones de ataque estático, por ejemplo, no hagas nunca esto. El cambio lo tienes que hacer en medio de las piernas, por detrás, o sea, en función de las habilidades. O sea, entonces ahí le estás explicando el tema de utilizar las cosas en espacios distintos. Si tú corres un contraataque en toda velocidad, no hay ningún problema cambiarse el balón por delante, porque tú estás dominando el espacio, estás corriendo en espacio abierto y entonces mucho más. Entonces esto se lo tienes que enseñar tú al jugador. Y luego tu jugador tiene que aprender a utilizarlo según la circunstancia que le pasa, ¿no? Esto, por ejemplo, es otro detalle que va unido al tema táctico, pero táctico individual. O sea, si tu compañero penetra desde la parte central, tú que estás en el lateral, yo qué sé, por ejemplo, jugando de alero, no tienes que estar. Fíjate que muchas veces todos juegan a la altura de la prolongación del tiro libre. Sí. Casi nadie ocupa los espacios de las esquinas. Y en las esquinas es donde matas a los equipos, sobre todo si te hacen zona y cosas de esto. Y claro, ¿por qué? Porque las ayudas ahí son muy largas y es muy difícil llegar a la esquina. Incluso con la gente grande profesional, aunque el campo ahora se le está haciendo pequeño, pero es muy difícil llegar a hacer una ayuda en la esquina. Entonces, bueno, tú esto lo vas enseñando mientras le estás enseñando la técnica. Y a medida que tu jugador mejora la técnica, tú vas introduciendo ya el por qué, el cómo utilizar esta técnica y cómo utilizarla en función de lo que pueda pasar en el campo, ¿no? O sea, son, digamos, recorridos paralelos y que se pueden trabajar a la vez en función del nivel técnico que tienes. A mayor nivel técnico le vas aumentando el nivel táctico, y así conseguirás que a los 17, 18 años, pues muchos jugadores ya estén formados para jugar a alto nivel, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve clarísimo en las chicas, ¿no? Ahora cada vez más hay chicas con 17 y 18 años pueden jugar en primera división sin ningún problema. O sea, por ejemplo, la chica esta alta del Valencia, ¿cómo se llama? La pívot, que está en la selección española. Ahora no me sale el nombre, ¿no? Raquel. Bueno, esta chica tiene 19 años, bueno, o tenía el año pasado, ¿no? Y es buenísima. Y claro, hace 2 años ya era súper buena, ¿no? Y ha pasado de junior a jugar en la selección absoluta, ¿no? Claro, todo va, digamos, funciona ahí a partir de ahí del talento, ¿no? de cada uno. Ahora, si no te importa, hemos hablado de la técnica individual, del jugador, del jugador, pero es un deporte de equipo. ¿Cómo gestionas un equipo sabiendo que en la pista hay 5? Y el jugador número 10, 11, 12... ¿Cómo los tienes dentro del equipo? Porque al final son importantes para entrenar. ¿Cómo motivas a los jugadores? ¿Cómo haces que un grupo de 12, que en el fondo juegan 5, sean un grupo? Bueno, pues ahí también, por ejemplo, lo que decíamos al principio de la habilidad del entrenador, aquí también es muy importante, sobre todo en profesional. Vamos a ver, hay en formación y profesional. Hay una cuestión completamente. En profesional es otra gestión. En formación tú tienes que tener habilidad en esto. O sea, tú no puedes ser una persona de ideas fijas. No puedes permitirte el lujo, aunque interiormente lo tengas, este problema, de tener manía a jugadores. Tú sabes muy bien como entrenador. Bueno, cuando te digo tú, no es tú, ¿eh? Sí, no, pero estoy hablando como la persona del entrenador. O sea, como entrenador,
sabes perfectamente quién son los buenos jugadores de tu equipo. O sea, yo cuando empiezo la temporada sé que de A a D son súper buenos. El E, F y G son justitos. Y lo que dices tú, el 11 y el 12 en teoría no tendrían ni que estar en este equipo. Y dices, ¿cómo puedo motivar al 11 y el 12? Pero incluso al 7, al 8 y el 9, porque algunas veces son los que te hacen ganar el partido a lo mejor. Y que mejoren, que ese es otro problema del entrenador, porque entrenar gente buena es fácil. Entonces, el trabajo es, primero, en los entrenos, exigencia máxima de todo, pero sobre todo de los buenos jugadores. Porque aunque no parezca un contrasentido, si el buen jugador se esfuerza mucho, es un ejemplo para el que sabe menos. Y entonces le puede motivar. Claro, luego depende de cada persona en sí. Pero este es un principio que como entrenador uno lo debe tener claro. Máxima exigencia a los mejores. Porque claro, si tú empiezas a hacer grupitos, a ver, en los entrenos, 5 contra 5, por ejemplo, ¿no? Llegamos a la culminación de un entreno del fin de semana. Hacemos 5 contra 5 y pongo los 5 mejores contra los 5 peores, el partido que es una puta mierda. ¿Por qué? Porque los mejores, sin esforzarse, le pasan por encima del otro. Pero entonces no hagas nunca esto. Esto lo puedes hacer en un momento determinado, unos minutos determinados, porque tú estás probando una situación determinada que puede pasar en el partido que mañana se juega. Pero lo haces explicándole a los jugadores por qué se hace esto. Porque quiero probar, por ejemplo, ellos tienen una mala defensa en las esquinas, entonces quiero probar como nuestros tiradores, moviéndose, consiguen llegar a las esquinas y le llegan los balones para tirar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues puedes hacer 5 o 10 minutos de este entreno, entrenando, pues, con los 5 supuestos titulares. Pero luego le tienes que dar margen a todo. O sea, por ejemplo, yo he entrenado miles de jugadores y jugadoras, y muchos de muy alto nivel. Y a este tipo de jugadores, además de ser de ejemplo, tienen que ser los que empujen a sus compañeros para que den el máximo. O sea, el jugador mediocre, cuando está bien espoleado, casi te da un rendimiento, o sea, no te baja el rendimiento del equipo. Por ejemplo, no juegues nunca con un 5 titular fijo en formación. O sea, esto pasa, yo lo veo cada día, O sea, en la competición que estoy jugando yo sé, cuando voy a jugar contra otro equipo, sé perfectamente quiénes son los 5 titulares. Yo nunca pongo los mismos de titular. O sea, siempre pongo, por ejemplo, 4 buenos y 1 justito. O 3 muy buenos y 2 justitos, ¿no? Un equilibrio. ¿Por qué? Porque al principio del partido casi nunca se decide nada. Sobre todo en formación, puedes estar ganando de 20 y perder el partido. O perder de 20 y al final ganar el partido. O sea, es bastante aleatorio este tema, ¿no? Entonces, esto es otro motivo que crea dentro del equipo esta idea de que todos son importantes. Luego, segundo, el problema de decir, no, es que este ha metido 25 puntos y es más importante en el equipo. Bueno, esto también hay que matizarlo. Primero, a nivel individual, coger el de los 25 puntos y decirle, oye, tío, tú no tienes barra libre en el partido. Tienes que hacer buenos tiros, no tirar 40 veces para meter 25 puntos. Para meter 25 tienes que tirar 20 veces, porque los otros 20 los tienen que aprovechar tus compañeros mejor situados. No puedes, o sea, quitarle parte del egoísmo del que a lo mejor es la estrella del equipo. Pero por el otro lado, obligarles a que hagan las cosas bien. Porque claro, el buen tirador no es lo mismo que meta 8 de 12 a que meta 8 de 20. Sí, claro. Claro, mete los mismos puntos, pero te está jodiendo el equipo, porque le obliga a un esfuerzo defensivo excesivo. Bueno, ahí es la habilidad del entrenador. Me vienen 3 preguntas con todo lo que has comentado. Una es, ¿el objetivo de un entrenador de formación qué es? ¿Ganar o formar? Porque veo gente que va a ganar, pone a los buenos, punto, que me parece muy lícito, es eso que quiere el club, pero ¿cómo ves tú como entrenador que es formar o ganar? Por mi experiencia, yo te digo una cosa. El 90% juega a ganar. Sí. Sobre todo si están en equipos de canteras profesionales.
Lo único que le interesa es, si yo gano, soy bueno. Esta es la filosofía barata, ¿no? La segunda es... Pero es formar. En Sí, formación pues no, es estoy de formar. acuerdo, pero que O la sea, da realidad es la igual. que es. Además, si formas y juegas bien, normalmente ganas. Al final sí. ¿Entiendes? Te Al ganas revés tiempo. al revés no es. La segunda Al pregunta que te revés no haría es. es, ¿el bueno juega siempre aunque no se esfuerce? ¿O los minutos en pista van relacionados con el esfuerzo? Y a partir de aquí, a esfuerzos iguales juega el mejor. Porque si el bueno juega, si el esfuerzo no se esfuerce, ya apague y No. vámonos. A ver, de entrada, no esforzarse, ya no estás en el equipo. Ah, vale, perfecto. Desde mi punto de vista. No. O sea, el esforzarse es una obligación para el jugador. Si no, te vas al cine o te vas con la novieta por ahí a hacer cualquier cosa. O sea, si viene, es como el entreno. O sea, fíjate que los chavales jóvenes y las chavalas, hasta que el entrenador no dice, por lo menos esto a mí me pasa, ellos tienen la tendencia, como se conocen de toda la vida, a fraternizar, ¿no? Están todo el rato charlando, diciendo tontería y así. Si tú empiezas el entreno permitiéndole que estén en esta dinámica, pues la primera media hora del entreno es un desastre. Pues entonces, como no entrenamos mucho, porque más de 1 hora y cuarto, como máximo 1 hora y media, pero muchas veces más de 1 hora y cuarto no se entrena, pues hay que aprovechar cada minuto. Si tú pierdes media hora, joder, pues ya has perdido casi medio entreno. Entonces, yo cuando entreno, pues antes de empezar, o sea, hacemos el primer ejercicio, por decir, 1 minuto antes le digo, bueno, chicos, se acabó la historia, ahora solo se entrena, no se mira la grada ni la gente, se está concentrado, bam, bam, y empieza el entreno. Evidentemente, a los 2 minutos, si no están todos los jugadores en el entreno, pues le meto una bronca, pero no una bronca a gritos. Paro el entreno y le digo, bueno, ¿qué? ¿Hemos venido a cachondearnos o a trabajar? A trabajar, ¿no? Bueno, pues entonces, si tienes que llamarle la atención, esta se hace en 20 segundos, o sea, no estás ahí pegándole las parrafadas que te estoy pegando yo ahora, ¿no? Sino esto se hace, sobre todo en los entrenos, no hay que dar conferencia a los jugadores. Cuando se le dice algo, se le dice mientras estás jugando, mientras estás entrenando. Y si es algo muy importante, pues puedes parar el entreno, pero lo paras 15, 20 segundos. 30 segundos como máximo, ¿no? Pero no estás ahí. Muchos entrenadores entrenan 1 hora y están media hora hablando. Sí, eso también pasa. Pero antes que me despiste, la segunda pregunta, bueno, la tercera, las estadísticas. ¿Qué hacemos con ellas? Porque hay gente que solo mira los puntos, hay padres que pagan a sus hijos por meter puntos, entrenadores que solo miran los puntos y no sé si es bueno ponerlas, no ponerlas, las ponemos todas, porque claro, el que solo coge rebotes o hace asistencia o es el que está haciendo el balance defensivo, no existe. ¿Cómo gestionamos todo esto con padres? Que estamos en formación, que el padre siempre quiere que su hijo sea el mejor y que meta muchos puntos. Y eso que dices tú, has metido 20 puntos, te has tirado 50 tiros. Claro. ¿Qué hacemos con esta información? Sobre todo ahora, pues este es un gran problema, ¿no? Porque además, porque todo el mundo copia la NBA se ha convertido en el circo. La NBA es un cáncer, claro, yo lo prohibiría. Sí, pero fíjate, todo el mundo quiere imitar y copiar. ¿Quién es el grande? El que mete es el LeBron, ha metido 50 puntos, 18 rebotes y así. ¿Y qué? Y han perdido el partido a lo mejor. Dice, no, es otro rollo. El baloncesto es un juego de equipo, por mucha NBA que nos endilguen cada día, ¿no? O sea, es un juego y aquí en Europa está muy, muy mentalizado que este es un juego de equipo. O sea, ningún equipo de aquí, bueno, digo ninguno exagerando quizás, ¿no? Alguno habrá, ¿no? Pero ningún equipo de aquí, de Serbia, de Lituania, de Alemania, de Francia y así, el jugador tiene barra libre. Todo el mundo sabe quiénes son los jugadores importantes y los menos, pero todo el mundo se esfuerza y muchas veces se ganan los partidos por el esfuerzo de la segunda línea. Muchos partidos a alto nivel. Pues esta mentalidad hay que inculcarla ya desde jovencito. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Si hay esta locura, entre comillas, de estadística, depende de ti. O decir, no hay estadística. Y que los papás hagan como se hacía cuando jugaba yo hace 50 años. Iban con la libreta y apuntaban, pero claro, con otra mentalidad. Lo hacían para tener una referencia, porque entonces casi no se hacía estadística. Sí, pero Federación te da la estadística ya, también. Sí, por eso también, ¿no? O si no, yo creo que mucho más importante es hacer tu estadística. Y ahora te explico. ¿Tu estadística cuál es? En lugar de la típica, clásica,
que se hace a alto nivel, tiro, rebotes, balón perdido, ¿no? Es decir, cada jugador, si tú tienes un buen delegado y que entiende de baloncesto y que sabe leer, pues tú le tienes que, por ejemplo, quiero saber cuántas canastas hemos metido de bandeja en penetración por el lado derecho y por el lado izquierdo. Ahí, por ejemplo, tienes una referencia del dominio de las manos. Si el tema es paralelo, quiere decir que la mayoría de tus jugadores dominan bien las dos manos. Entonces, no estás, como hacemos todos en los entrenos muchas veces, diciéndole a los jugadores, si entra por la izquierda, apóyala con la mano izquierda o apóyala con la mano derecha. O sea, esto tendría que ser una cosa normal. Si tú no tienes muy bien controlado, te hago el ejemplo más sencillo, pero esto lo puedes hacer. Pero poca broma. Creo que Jasikevičius obliga a defender el lado izquierdo a los jugadores a este nivel y le funciona. Claro, hombre, a ver, yo soy mayor que Jasikevičius unos cuantos años. Pues hace 40 años que sé esto. O sea, si tú vienes a ver un entreno de mi equipo, yo cuando voy a jugar contra el equipo contrario, sé quién son los derechos y los zurdos. Y a los zurdos no le dejo libre el lado izquierdo, los obligo a ir a jugar. Y a los derechos, o sea, por ejemplo, hay un sistema defensivo que yo llamo derecha, que todo el equipo está jugando por el lado derecho, obligando al equipo contrario a jugar por el lado izquierdo. Y dices, ¿por qué? No porque no te la meten. Claro que te van a meter canasta igualmente, pero siempre estamos el tema estadístico. Ahí es importante la estadística, que si el otro equipo jugando por el lado izquierdo me mete 3 de 10 y por la derecha me mete 7 de 10, hostia, pues van a jugar solo por el lado izquierdo. La derecha ni la huelen, aunque me metan el balón solo algunas veces, ¿no? Porque los obliga. Esta es una estadística útil. Entonces, los entrenadores de formación tienen que saber hacer esto. Es decir, mi jugador, mi buen tirador es derecho y cuando va por el lado izquierdo consigue tirar bien y cuando va por el lado derecho, que parece un contrasentido, porque así a primera vista tendría que ser al revés, cuando va por el lado derecho le cuesta más. ¿Por qué? Porque es un problema mecánico. Si tú eres derecho y vas por el lado izquierdo, el último pollo que lo haces, el cuerpo cuando gira ya estás con la mano de tiro encarada a la canasta. Mientras simplemente con un pequeño giro del pie ya encara. Si tú eres derecho y vas por el lado derecho, tienes que girar prácticamente todo el cuerpo para encarar. Entonces, bueno, yo por ejemplo soy zurdo y claro, yo lo aprendí. Cuando jugaba, pues era consciente que tenía una ventaja siendo zurdo. Y tiraba mucho mejor cuando iba por el lado derecho que cuando iba por el lado izquierdo. Porque cuando iba por el lado derecho sabía meter el cuerpo, sabía meter la pierna y en el último bote me giraba y estaba encarado a la canasta. Con lo cual podía tirar muy rápido. Pues esto hay muchísimos jugadores que lo saben hacer bien. Pero los que no lo saben hacer, tú estadísticamente le puedes demostrar a tu jugador, chico, que cuando tiras desde aquí tienes un porcentaje muy bajo y desde aquí tienes uno muy alto. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo no es estar todo el rato tirándole donde lo haces bien. Por ejemplo, esta es otra cosa. A los jugadores muy buenos, penetrando, tirando y así, yo en los entrenos le impido hacer lo que saben hacer bien. Tú sabes perfectamente tu jugador qué sabe hacer. Y cuanto más nivel tienes, sabes lo que domina. Bueno, si tú dominas, el cambio de apoyos de pies en penetración por un lado y lo haces muy bien y por el otro lado te cuesta, tú le dices en el entreno, no en el partido. En el entreno, pues 20 minutos que estamos haciendo jugando, ese movimiento no lo hagas. Y claro, la primera vez el jugador te mira como diciendo, joder, eres tonto, ¿qué me estás diciendo? Entonces tú le tienes que decir, no hace falta que lo entrenes, porque esto ya lo sabes hacer bien. Lo que tienes que hacer el entreno de este movimiento es por el otro lado, que no lo sabes hacer bien. Y entonces vas mejorando poco a poco. Bueno, pero esto viene todo lo que hablamos al principio, ¿no? De la capacidad que tú tienes, primero, de dominar los detalles. Que dominar los detalles, este es otro error que se hace ahora. Parece que tú te tengas que poner ahí a hacer demostraciones. El entrenador no tiene que hacer ninguna demostración. El entrenador tiene que saber el por qué se hacen las cosas y cómo se hacen correctamente y explicárselo y luego mirar al jugador mientras los hace y sobre la marcha irle a corregir los pequeños detalles para mejorar. No tienes que ser un demostrador como parece que ahora los que enseñan a votar, hostia, se ponen ahí y bueno, dominan el balón de la hostia y dices, bueno, no tiene ningún sentido si tú como entrenador no juegas. Hombre, de vez en cuando lo puedes hacer, ¿no? Yo antes cuando podía físicamente y enseñaba el tema del tiro, pues como yo tiraba muy bien, pues explicaba, pero claro, yo tiraba muy bien porque
he estado mirando, pues me acuerdo desde el Nino Buscató. Te estoy hablando de hace 60 años. Claro, el Buscató en su tiempo era el que mejor tiraba en suspensión, no te digo de Europa, pero bueno, de España seguro. Y tiraba perfecto. O sea, como tiraba el Nino Buscató hace 60 años, podría jugar ahora perfectamente en el básquet de ahora, porque tenía un tiro perfecto, dominaba el equilibrio en el cuerpo, la fricción, la posición y una muñeca perfecta y así. Bueno, esto es lo que tiene que hacer el entrenador, ¿no? Estar ahí encima y controlar todo este tipo de detalle. Y entonces tú haces lo que, volvemos al tema, dicen las estadísticas. Tú puedes hacer este tipo de estadística, ¿no? Si tienes un grupo en un club un poquito bien organizado, gente que colabora, y hay un par, el segundo entrenador o el tercero, el delegado y así, pues le dice, no, en el partido me haces esta estadística. No la otra es sencilla, la hace cualquiera. Sino decir cuántas canastas hemos metido en un lado, cuántas canastas hemos metido en el otro, cuánto penetraciones hemos hecho, si las penetraciones las hemos hecho por la línea del fondo, en diagonal, en frontal, cuántas han tenido éxito y cuánto no. Entonces, claro, tú como entrenador, luego a la hora de entrenar, tienes una referencia muy importante en saber lo que tienes que trabajar para mejorar técnicamente a tus jugadores. Ahí yo veo la gran utilidad de la estadística, pero no para que el niño y el papá se crea que su hijo es Michael Jordan, ¿no? No, eso seguro. Jordan, claro, todo el mundo aspira, pero de momento solo ha habido uno. O sea, bueno, Franco, tengo muchas. No, tengo esto de aquí, creo que no sé si lo ves. Todas las preguntas que me quedan pendientes, pues llevamos una hora. Ha sido interesantísimo. Tendría más preguntas que hacerte, pero creo que es la hora de parar. No te vayas, que luego te despediré bien. Ha sido un placer, me ha encantado. Ahí tienes más de una hora de entrevista, ya lo sabes. Pero bueno, básicamente decirte muchas gracias. Ha sido un placer y me ha encantado. Bueno, gracias, te lo agradezco. Bueno, también esto, a mí no me gusta nada presumir. Además, si hubiese presumido en mi vida estaría mucho mejor, me conocería mucha más gente, pero me da igual. Bueno, o sea, ya ves que a mí es un tema que me gusta, que no he perdido nunca la ilusión en esto, con lo cual a mí hablar de básquet, sobre todo a nivel técnico, me encanta, porque no quiere decir que lo que diga yo está bien, ¿no? Pero doy mi opinión. Pero doy escucharlo. Pero la pregunta importante es, tú eres italiano, yo soy español, siempre hay un pique, que si la comida italiana, la española. Yo me acuerdo de los 80 que España e Italia eran partidos emocionantes. ¿Qué pasó a Italia? ¿Desapareció de la escena? Bueno, Italia, ya te digo, la gran diferencia te lo he dicho antes. Cuando he hablado de los entrenadores. A pesar, bueno, porque en Italia es un puñetero desastre. Primero es un país desastre. Italia o sea, nos criticamos aquí de España, de Cataluña y así, pero Italia es muchísimo peor. O sea, Italia si hubiese funcionara como estados, como en Estados Unidos, en lugar de las regiones. O sea, en Italia hay un dicho que cada campanile, el campanile es el campanario del pueblo, de la ciudad, claro, como Italia es un país muy histórico, desde hace iglesia siempre ha habido, ¿no? O sea, cada campanario es una república, o sea, cada pueblo es lo más importante del mundo y los demás, entonces la típica ley del todos contra todos. Pues esto lo trasladas al mundo del básquet y ha pasado lo mismo. Y encima, con una generación de entrenadores, sobre todo de formación, mediocres. ¿Por qué? Porque entrenan en formación simplemente para ganar. Esta es la mentalidad del entrenador. Bueno, ahora generalizo, evidentemente. Sí, está todo. Yo tengo mucho conocimiento, pero esta charla, por ejemplo, que hemos estado hablando contigo, que yo le he dado con vídeos, con PDFs, con todo, que lo tengo todo ahí preparado para las charlas, hace 2 años, justo antes de que empezara la pandemia, estuve dando un curso en Turín a entrenadores italianos jóvenes que se están formando y todo esto. Y claro, alucinaba. Para mí le estaba explicando, yo creo, las cosas normales, pero que ellos no hacen para nada. O sea, el único objetivo es el ganar, porque el ganar es porque tú eres bueno. No está directamente relacionado. O sea, por ejemplo, ayer mismo del Leeds de fútbol han echado al Marcelo Bielsa, ¿no? Que es un súper entrenador de fútbol, pero él además es súper entrenador de coco, ¿no? Que sabe explicar, de enseñar y todo esto. Y he leído comentarios de gente que dice, vaya mierda, tanto presumiendo. Y este señor, que además más o menos es de mi quinta, es un puñetero cerebro.
Explica muy bien las cosas y enseña muy bien. Y entonces la importancia es esto. Y encima nadie se acuerda que cogió el Leeds en tercera categoría y lo ha subido a primera en la Premier League. Y encima han ganado hace el año pasado, hace 2 años, ganaron la Copa de la Liga, no sé qué ganaron. O sea, lo ha convertido en equipo. Y ahora está en un momento difícil, que quiere decir que antes este señor era bueno y ahora es malo porque lo han echado. No, sigue siendo buenísimo. No tiene nada que ver con una cosa y con la otra. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Lo que pasa es que como se mira todo, claro, ya es un nivel muy profesional. Esto siempre, el entrenador es tan bueno como su último partido. Eso lo sabemos. No, sí. Bueno, en Italia, por ejemplo, lo que tú me pides, ¿no? En Italia, la mitad de la gente del básquet critica a Ettore Messina. Pero si no lo está haciendo bien, ¿no? Sí, bueno, no es que no lo esté haciendo bien, es que toda su vida lo ha estado haciendo bien. O sea, es un entrenador que empezó como formador. O sea, estuvo muchos años entrenando formación, ahí en Venecia y cosas de esta. Y claro, o sea, subió todos los peldaños. Y ahora entrenan profesionales con esta misma mentalidad. Entonces todo el mundo dice, es cabrón, con él no se puede hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como todos, ¿no? Todos tenemos... Esto me suena lo mismo con Aito. Bueno, tiene envidia. Y te estoy hablando de 2 personas de las cuales yo soy muy amigo de toda la vida. O sea, con Aito, cuando entrenaba el Cotonificio, yo estaba entrenando el San Pep y entrenaba antes que él. Pero Aito no es lo que gana, es la gente, los jugadores que ha sacado. Sí. Bueno, ojo, claro. Y Ettore Messina, coño. Pues eso, sí. O sea, conozco más a Aito, yo soy de Barcelona. Ya. Bueno, es una historia, digamos, muy paralela, ¿no? Digamos, a nivel de hacer las cosas y de proyectos. En fin. Somos todos latinos, somos latinos todos, romanos. Sí. En fin, lo que pasa es que con las redes sociales ahora este tema se ha vuelto un poco cruel, ¿no? Y porque ahora los entrenadores de sillón, que digo yo, que no me refiero a nosotros que estamos aquí en el sillón, ¿no? O de sofá, hostia, parece que lo saben todo. Y realmente muchos, bueno, tú sabes, a mí me han metido unas críticas. O sea, si yo fuera un tío rencoroso, iría con una pistola por la calle, porque si me cruzara con algunos, no sé cómo acabaría. No, dice, bueno, pues mira, me dicen que no tengo ni idea y que soy un desgraciado, pues me da igual. Si no, es lo mejor que puedes hacer. Porque al final... A esta altura ya me da igual. Porque luego cada uno interpreta, incluso esto ahora que hemos estado hablando, supongo que lo escuchará bastante gente, a lo mejor. Sí, claro, 400, 500 personas más o menos. Bueno, pues de estas personas, muchos no estarán de acuerdo conmigo, algunos dirán que soy un fantasma, otro que, bueno, de qué está hablando este. Yo te lo digo por experiencia. Mira, no por para terminar, hay un autor español bastante famoso que tiene una frase que es buenísima, que dicen, ladran, pues cabalgamos. Sí, pues ya está. Sí, es verdad. Pero pues bueno, es así. No te detengo más. Muchas gracias por todo, ha sido un placer y que vaya todo bien. A ver si nos cruzamos un día por las pistas. Ya hablaremos, hombre, y cuando quieras hacer otra charla, ya lo sabes. Y perfecto. Ahora, de día, tengo mucho tiempo a disposición. Fantástico. Pues venga, cuídate. Gracias, igualmente. Adiós. Hey, what you doing there? Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.